favor. Hechos 16, del 16 al 18. Este es un espíritu que se ha metido, que han dejado entrar a las iglesias. Y en los hechiceros se conoce como el espíritu de adivinación, pero en las iglesias se conoce como el espíritu de Pitón. Y ese es el que está atacando las iglesias en estos tiempos. Dice ahí en Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este es un espíritu que se llama espíritu de Pitón. Ese es el que está. Hay personas que son asignadas a las iglesias, como ya he venido comentando, son asignadas a las iglesias, son hechiceros, son brujos, o hay personas que en realidad no se han convertido a Cristo. ¿Y qué pasa? De que ellos traen, a veces traen este espíritu y empiezan a supuestamente dar palabra de Dios y de lo que va a acontecer en la persona, pero es un espíritu engañador, es un espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa, que le da mucha cabida porque, me dijo todo lo que me había pasado. Sabe que ellos ocupan ese espíritu. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener fama, ellos quieren que las personas los alaben, que los busquen. Sabe que ya he encontrado varias personas así en iglesias, y cuando uno hace oración de liberación a la persona, ellos se manifiestan y ellas tienen el espíritu de Pitón. Y eso es lo que está pasando en las iglesias ahorita en la actualidad. Hay muchos que han dejado entrar a los adivinos, han dejado entrar a las pitonizas que les adivinen. Ustedes han sabido de que adivinan el café, que adivinan las cartas, que adivinan muchas cosas, los caracoles, que adivinan no sé qué tantas cosas, las piedras, el café, no sé qué tanto más. Y eso es un espíritu de adivinación. Y lo han metido a las iglesias. Y en la iglesia se llama espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque empieza a crecer. Y la persona empieza a hablar y hablar y hablar. Y piensan muchos que es palabra de Dios. Pero sin embargo no es así. Porque lo han dejado crecer. Busque 1 Samuel 28, del 12 al 13, por favor. Dice la palabra del Señor: viendo la mujer a Samuel, clamó en altavoz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben a la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Esa es una enseñanza que el rey Saúl le había dado la orden para que mataran a los hechiceros, a los brujos, y ella estaba escondida. Y él ya había tratado de comunicarse, que había orado, había pedido al Señor, había buscado la forma para que el Señor le diera guía, para que el Señor le hablara. Y como Dios no le había hablado porque Dios ya se había apartado de él, ¿qué pasó? Que fue a buscar esta bruja.
a esta hechicera de Naín. Y ella le empezó a adivinar qué cosa lo que estaba pasando y le dijo que él era Saúl. Porque se dio cuenta el espíritu inmundo que opera en ellos, que se llama espíritu de Pitón, le estaba revelando, le estaba diciendo que él era el rey. Por eso ella se dio cuenta que era el rey. Pero más sin embargo le digo que en las iglesias lo han dejado meter. Sabe que también han dejado meter otro espíritu que es parecido a ese. Y ese espíritu es del país de la India. Es hindú. Y ese espíritu se llama Kundalini. Sabe que muchas veces entra por el yoga. Y le llaman la serpiente enroscada. Y también le llaman el falso Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empieza a hacer movimientos extraños en la persona. Se empieza a hacer como culebra. Cuando uno los echa afuera, se empiezan a mover como culebra, como serpiente. Y proviene de la India. Ese es un espíritu que se llama de Kundalini. Puede buscar Levítico 19:31. Dice la palabra del Señor. Levítico 19:31. Dice: no os volvéis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Eso es lo que no quiere nuestro Señor, que nosotros nos contaminemos. Porque han dejado entrar estos espíritus inmundos a las iglesias. El espíritu de Kundalini, hasta la persona cuando posea, opera en esa persona, la persona habla en lenguas. La persona, pero acuérdense que la Biblia dice que hay lenguas angélicas y hay lenguas satánicas. Entonces ese espíritu de Kundalini es lengua satánica. Usted ha oído hablar de una persona que en realidad son lenguas angélicas. Usted va a oír cómo habla. Pero cuando son lenguas que son diabólicas, habla de otra manera. Y usted se va a dar cuenta. Dice la palabra que probemos los espíritus. Y a veces es lo que nos falta porque no los probamos. Pensamos que porque la persona habla en lenguas, no, es bien santificado, anda haciendo cosas buenas. Y no es así. Esas personas están maldiciendo el lugar cuando hablan en lenguas. Están maldiciendo el lugar o están pidiendo refuerzos. Por eso hablan en lenguas. Y usted debe estar atento a eso. Y lo han dejado entrar a las iglesias. Por lo regular, hay veces que los brujos hablan de esa forma. Hablan en lenguas. Son lenguas extrañas. No son lenguas de Dios. Porque este falso Espíritu Santo, que es la Kundalini, eso es lo que hace, que la persona hable en lenguas, que la persona se empieza a mover de diferentes maneras, que empieza a temblar. Sabe que levantan los brazos y empiezan a temblar, se empiezan a mover como culebras, empiezan a hacer movimientos extraños, mueven mucho la cabeza. Si son mujeres, el pelo se les alborota. ¿Por qué? Porque hacen movimientos que no son de Dios. Y los demás piensan, mira, está bien santificada, le sirve mucho a Dios, ora mucho y hace muchas cosas para el Señor. Y no es así. Usted debe estar atento, usted debe estar preparado, usted debe tener discernimiento, usted debe preguntarle a Dios si esa persona en realidad es de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos falta a nosotros, nos falta orar. ¿Cómo va usted a pensar que esa persona es de Dios? ¿Sabe que yo conocí a una persona que se hace pasar por pastor y se hace pasar por persona que hace oraciones de liberación y no hace otra cosa más que es brujería?
sabe que él hasta mató al pastor, porque él estuvo aquí en este lugar y lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque apagó los dones y él hablaba en lenguas. Y sabe que para que se nos diera este lugar, oramos mucho, vinimos a ungir, vinimos a hacer muchas cosas de parte de Dios, para que toda esa maldición que fue invocada en este lugar, que sea cortada. Porque él hablaba en lenguas, pero eran lenguas satánicas, no eran lenguas de Dios. ¿Sabe que ese brujo le trabaja a Belcebú? Belcebú es el señor de las moscas. Esa basura es el que le ayuda a todos los brujos, a los hechiceros. Y él trabajaba con él. Trabaja porque todavía está. Y él se promueve en la radio. Y muchas personas, a veces creyendo que él es de Dios, lo buscan. Pero él trae un espíritu de Kundalini. Él trae un espíritu de Pitón también. Y se han unido. Y sabe que la Kundalini busca otro espíritu que se llama Shiva. Por eso cuando ellos hablan en lenguas, le está hablando a Shiva, y Shiva lo que hace, maldice el lugar o pide refuerzos cuando se sienten atacados. Sabe que ellos hacen conjuros, hechizos para absorber los dones espirituales de las personas. Por eso usted debe estar atento. Por eso usted debe de orar, por eso usted debe de estar leyendo la Biblia. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Usted debe tener este conocimiento. ¿Para qué? Para que usted sea adiestrado en la guerra espiritual, que no se deje, que no sea engañado, porque esos espíritus se han metido en las iglesias, los han dejado entrar. Ese Shiva es el dios de la destrucción del continente asiático y en la India. Imagínese usted. Y le piden ayuda, le piden refuerzos a ese Shiva, porque así trabaja Kundalini y vienen juntos. Y usted debe tener ese discernimiento, debe de orar en su casa, debe de preguntarle al Señor que le revele si esa persona es de Dios o no. Si usted oye lenguas extrañas, usted debe de orar para que el Señor le revele, para que el Señor le indique, para que el Señor le diga que si en realidad esa persona es de Dios, que si en realidad esa persona está llena del Espíritu Santo. Sabe que ellos son altivos. Las personas que traen al Kundalini son altivos, que quieren meterse a todo. Y si uno los deja, avanzan y avanzan. Sabe que aquí esa persona hasta tocaba alabanzas, traía su guitarra y empezaba a cantar. Y no le cantaba a otro más que a Belcebú y a Satanás. Y nosotros bien cómodos porque no entendíamos, no sabíamos lo que estaba pasando. Porque cegó los dones, hizo conjuros, hizo hechizos, maldijo el lugar, maldijo el pastor. ¿Y sabe qué pasó? Que hasta se cerró la iglesia y al pastor lo mató. ¿Por qué? Porque no hubo ese discernimiento, no lo descubrieron por otro lado. ¿Sabe que unas personas de California parece que detectaron que él era un brujo, que era un hechicero? Y sabe que empezó a atacar a la gente, empezó a atacar a los verdaderos cristianos, empezó a atacar a los de la iglesia, las que tenían discernimiento. ¿Por qué? Porque se abrieron sus ojos espirituales. Cuando uno los descubre, todo lo que hicieron se corta. ¿Saben que aquí hay iglesias que tienen brujo de cabecera? No manda el pastor, manda a esa persona. Usted por eso debe de prepararse. Debe de estar leyendo siempre, tratando de orar siempre para que el Señor le revele. Porque usted debe tener esa revelación. Usted debe de empezar a estar preparado, a estar listo. Que usted sepa, que usted aprenda, que usted discierna, que tenga ese don bien capacitado para que usted
empiece a discernir si esa persona es de Dios o no. Y sabe que ese espíritu lo han metido a las iglesias. ¿Por qué? Porque no oran, oran cuando quieren, leen cuando quieren, van a la iglesia cuando quieren, y Dios hace como que los bendice. Porque usted fue diseñado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Su nombre estaba apuntado en el libro de la vida. Su nombre estaba apuntado en los libros. Sabe que Dios tiene un libro de memorias. Allá en Malaquías 3:16 dice que Dios tiene un libro de memorias. Y ahí está apuntado todo lo que hagamos, bueno o malo. Ahí está apuntado, está anotado. Y usted debe de prepararse todos los días. ¿Por qué? Porque es importante. Se ha levantado la guerra. Usted debe de estar diseñado para pelear. Ponerse la armadura todos los días. Pedirle al Señor, porque es muy importante. Sabe que cuando usted ve una camioneta de soldados o una camioneta de policías que andan en la calle en su rondín, no los ve en short y en chanclas. Y nosotros así vamos a la guerra, vamos en short y en chanclas. Usted no se pone la armadura. Por eso vienen los ataques, por eso ellos arremeten contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos. No, pues el Señor tiene mucho poder, sí, pero hay que protegerse. Por eso dice ahí en Efesios 6 que usted debe de ponerse toda la armadura. ¿Para qué? Para poder resistir los dardos de fuego, para poder resistir las acechanzas del enemigo, para que usted no caiga en el lazo del cazador, para que esos yugos que le quiere poner Satanás, que sean rotos, que sean quebrados. Porque ¿sabe qué? Que cuando usted ora, cuando usted lee, cuando usted se congrega, cuando usted diezma, cuando usted hace toda la voluntad de Dios, Dios le da una protección especial. Y esa unción que Dios le da, esa unción rompe los yugos. ¿Sabe que cuando usted va, ora, lee la Biblia, hace la voluntad de Dios? Así como Moisés cuando subió al monte Sinaí, que dice la palabra que estuvo 40 días y 40 noches, que no comió, ni durmió, ni bebió agua, y que cuando bajó su rostro resplandecía, que se tenía que poner un velo para que no causara admiración a las demás personas. Así nosotros, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, hace toda la voluntad de Dios, y si se puede ayune. Cuando usted va en la calle, los espíritus inmundos lo reconocen, los brujos lo reconocen. ¿Por qué? Porque ellos los espíritus inmundos con los que trabajan ellos, les están diciendo, ahí va luz, y ellos buscan la luz. El brujo necesita veladoras, nosotros brillamos con luz propia, porque esa es la luz de Dios, es la luz de Jesús. Usted debe de prepararse siempre, no dejar de congregarnos. Dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios también nos alienta a estar juntos, unánimes, no divididos. Es otro espíritu que han metido a la iglesia, un espíritu de división. Han metido espíritus de murmuración, han metido la kundalini, han metido el espíritu de Pitón. Y muchos piensan que porque hablan lenguas ya es de Dios. Usted debe de discernir, usted debe de probar los espíritus, porque así dice en la Biblia. Y si no lee, si no tiene conocimiento, ¿cómo va a saber, cómo va a entender cómo el enemigo está operando en las iglesias? Si no tiene usted discernimiento, si no usted, al momento que se acerca a esa persona, usted no siente nada. Cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, Dios nos da ese discernimiento. Y si no siente nada, su espíritu clama con gemidos indecibles. ¿Y qué pasa? Que viene la ayuda, viene el respaldo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos atacan. Ellos quieren la luz que uno tiene, que Dios les ha dado. Y por eso usted debe de orar, de estar orando siempre, que su altar siempre esté encendido, que su lámpara tenga suficiente aceite, para que cuando venga el esposo no se le pague su inquietud. Usted debe estar, dormía en los barcos, dormía donde se podía. ¿Por qué? Porque él andaba en la calle, andaba en el desierto,
en los bares, predicando todo el tiempo a todas las personas. ¿Sabe que cuando uno no hace la voluntad de Dios, el enemigo ataca? ¿Por qué? Porque ellos adquieren derecho legal. Ellos quieren matar, robar y destruir. Si usted lo deja, lo hace. Ellos no se andan por las ramas. Ellos quieren llenar el infierno de almas. Por eso se ha metido este espíritu a las iglesias, porque entran por asignación. Y algunos son brujos, son hechiceros. Y eso es lo que pasa, que usted, si no lee, si no hace la voluntad de Dios, usted no va a tener ese discernimiento. Y cuando se le acerca a esa persona a orar, en lugar de estar orando por usted, lo está maldiciendo. Saben que ellos se llaman imprecaciones, no se llaman oraciones. Eso es lo que hacen esas personas que hablan en lenguas extrañas. Están haciendo una imprecación por usted, no están orando, lo están maldiciendo. Y si se siente agredido, como ya le dije, están pidiendo refuerzos. Imagínense nomás, ese espíritu inmundo llamado Kundalini le habla, está en contacto con Shiva. Shiva es un espíritu inmundo de la India. Y también la Kundalini es de la India. Y ese Shiva es un demonio destructor. Imagínese usted, si esa persona le hace una imprecación que supuestamente no, pues está bien ungido porque habla en lenguas. Está bien ungido porque hace cosas sorprendentes de parte de Dios. Pero él adora al Dios de este mundo, no al Dios de nosotros. Porque sabe que, como le dije al principio, aquí la persona que se metió tocaba alabanzas. Y esas alabanzas, que ninguna que yo me acuerde, de ninguna hablaba de Jehová de los ejércitos. Ninguna hablaba de Jesucristo. ¿Sabe que yo he ido a iglesias donde los demonios hasta danzan? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la persona empieza a danzar, antes de que empiece a danzar la persona, usted le ve la cara de una fisonomía. Pero cuando empieza a danzar el demonio, la cara de la persona se le cambia. Y usted se va a dar cuenta ahí cómo va a cambiar la fisonomía de la cara de la persona. Y esa persona trae demonios, y el que está danzando no es la persona, es el demonio, porque se deja usar por los espíritus inmundos. Y sabe que ese espíritu de Pitón empieza a adivinar, y empieza a adivinar, y empieza a adivinar, y ya está bien ungido porque ya me dijo mi pasado. Así como esa mujer le dijo a nuestro Señor, nuestro Señor le dijo a esa mujer, tiene 7 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Y ella fue y le dijo a la gente, le dijo al pueblo, parece que el que encontré es un profeta, es el Mesías, porque me dijo todo mi pasado. Sabe que hay mucha desconfianza de lo que está pasando en las iglesias. Y muchos están bien confiados. Sabe que en las iglesias a veces no hay nada, no hay discernimiento. Si hay palabra porque se preparan, pero les falta esa unción, les falta ese poder, esa autoridad de parte de Cristo. Porque los demonios no se van en mi nombre, se van en el nombre de Jesús. Muchos dicen, cuando me conocen, a veces me dicen, no, pastor, es que ese espíritu no sale sino con oración y ayuno. Y ese versículo está mal, ¿cómo decirle? Mal entendido. ¿Por qué? Porque el espíritu que sale con oración y ayuno el espíritu que sale con oración y ayuno es el espíritu de incredulidad. Porque si usted se da cuenta ya en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a 70 personas que se fueran de ciudad en ciudad, de 2 en 2. No les dijo, pónganse a orar, pónganse a ayunar.
¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo era criticado? ¿Por qué? Porque le decían los fariseos, los que le ayudan a Juan, ayunan todos los días, y los tuyos no ayunan. Y el Señor le contestó, ¿cómo van a ayunar los que están de bodas, los que son amigos del esposo? ¿Cómo van a ayunar? Van a ayunar cuando el esposo les sea quitado. Imagínese usted que me hablen y que me diga y la persona, ¿no sabe qué? ¿Qué necesita? No, que me haga oración. Oh, pues esperen unos 15 días, voy a orar, voy a ayunar y luego ya le hablo para hacerle oración. ¿Y qué tal si se muere la persona mañana? ¿Sabe que esa sangre viene sobre mí? Yo por eso cuando me hablan los atiendo. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad de parte de Dios. El ayudar a la persona, que entiendan, que comprendan y que sean sanados, que sean libres en el nombre de Jesús. No en mi nombre, porque los demonios no se van, como decía el apóstol Pablo, los demonios no se van en mi nombre, se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso usted debe estar preparado, usted está diseñado para la guerra. Hay que entrarle, no queda otra. El enemigo lo va a atacar. Si se defiende, lo va a atacar. Si no se defiende, pues es peor. La única diferencia es que si se defiende, va a repeler la agresión. Usted debe de estar diseñado para eso, ceñirse la armadura. Ya les he dicho muchas veces, la palabra de Dios allá en Josué 1, 8, 7 y 8 dice: no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso es lo que debemos hacer. No dejar de congregarnos allá en Hechos, como algunos tienen por costumbre. Debemos estar juntos, unánimes, y son designios de parte de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor. No que estemos divididos, no que haya pleitos entre nosotros. Sabe que hay personas y no nomás personas, pastores, que hasta son aporreados por las ovejas, por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque quieren tumbar al pastor. Sabe que sea como sea el pastor, si es bueno, si es malo, fue puesto por Dios. Dice la palabra del Señor que Dios puso las autoridades para que las obedezcamos y para que estemos ahí con ellos. Y abarca todo, no nomás la policía, no nomás el ejército, no nomás cualquier dependencia de esas. El pastor se ha puesto como autoridad sobre la iglesia. ¿Qué debe de hacer? Debe de orar por él. Debe de orar por los ministros de alabanza. Debe de orar por todas las personas que necesiten. ¿Por qué? Porque es muy importante. Imagínese usted que vaya con una persona y que esa persona empiece a hablar en lenguas. Y si usted no tiene ese discernimiento, no está preparado, no entiende lo que está pasando, y esta persona empieza a hablar en lenguas y empieza supuestamente a hacer una oración que no es una oración, que se llama imprecación. Y usted está recibiendo todo lo que él le dice. No, sí, Señor, sí. Y él lo está maldiciendo. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Otro versículo dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y usted cómo va a adquirir ese conocimiento si no leemos? Debemos estar siempre leyendo. ¿Sabe que yo no salgo de la casa sin orar? Y tengo un poco de conocimiento acerca de los carros. Y a veces me contratan para personas que quieren comprar un carro. Me contratan y yo voy y les reviso el carro y digo: está bueno, está malo. Y el jueves me contactaron una persona, ya fui con ella. Y siempre me llevan en carro, pero ese día me llevaban en camión. Gloria a Dios, nada. Y pues yo oré primero, ya me fui. Fuimos allá, fuimos a ver el carro, estaba muy feo. Nos regresamos. Y ya llegamos allá a la parada de Sendero Podaca. Digo, al Sendero, allá la estación Sendero. Y agarramos el camión 213. Y ya veníamos ahí y de repente
Yo venía, di cuenta de la puerta, venía una señora y venía yo parado. Venía otra señora allá, una muchacha y una señora acá, viendo el celular. Y de repente yo vi que un muchacho se hizo así para atrás y quedé así, órale. Y ¡pam! Se dio el golpanazo enseguida de la puerta, la ventana largota que tiene el camión. Y la persona que venía al lado de mí, venía así por un lado, dice, ¡ay! Se agarró así, no, un chorrote de sangre. ¿Sí? Entonces yo agarré su camisa, su chamarra y se la puse en la cabeza para compactar la herida para que no estuviera sangrando. Y ahí me quedé un rato así, con una piedrota así, muy grandotota. Más o menos le calculo como 1,5 kilos. Más o menos así una piedrota grandota. Esas ¿cómo decirle? Pues sí, como que habían tomado una barda, pero era no era bloque, era el cemento con piedra. Y le abrió la mujer acá, así una rajadota. Y ella me preguntaba, ¿está grande la herida? No, está así chiquita, para que no se asustara, ¿verdad? Porque ya se estaba desmayando. Y ahí perdí mucho tiempo, perdí como 1 hora y media, porque pues yo le estaba compactando la herida. Y hasta que llegó la ambulancia y todo el relajo que se hizo. Y ya agarramos otro camión, la persona que me llevaba yo, y ya llegué a la casa. Y en la noche me habla una persona y le hago oración. Y haciendo la oración hubo manifestación demoníaca. Y yo siempre que hago oraciones, pues les pregunto, y le pregunté al espíritu inmundo, que se llamaba el espíritu de dolor, y le digo, a ver, me vas a dar información. La persona que iba delante de mí en el camión, ¿por qué le pegó la pedrada a ella? Y el espíritu me dijo, no, es que la pedrada no era para ella, era para ti. ¿Sabe que el enemigo me trae ganas porque siempre le mato a la gente? ¿Por qué? Porque ando, como dice la palabra, dando a conocer las artimañas del error, que usted aprenda cómo operan los demonios, cómo operan los principados, los gobernadores, los súbditos, los atrapas, porque eso es lo que está pasando. Y usted debe de entender todo esto para que usted esté preparado. Y como le digo, esos espíritus nos han dejado meter a la iglesia. El espíritu de Kundalini y el espíritu de Pitón. Y usted debe de estar diseñado, estar oyendo, estar atento, dice la palabra, probar los espíritus. No todo lo que le diga una persona, usted debe de orar para que si eso es en realidad de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita usted no sabe. Muchos se promocionan, hay brujos, hay hechiceros. Y como le dije al principio, hasta dicen que son líderes, hacen oraciones de liberación. ¿Y qué pasa? Que ellos no están maldiciendo a la persona. Usted debe de entender, usted debe de orar a Dios, de decirle al Señor, Padre, oriéntame, dime, Señor, revélame qué está pasando. El brujo no le va a hablar, nunca le va a decir Jehová de los ejércitos. El brujo nunca le va a decir Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden decir. Y cuando usted vaya con una persona que no lleva una oración de liberación, bueno, ¿en nombre de quién me lo vas a decir? ¿En nombre de quién me lo vas a hacer? No, pues en el nombre de Jesús. ¿Saben que Jesús, hay un espíritu en la iglesia católica que le dicen Jesús? Y ese siempre está crucificado. Ese se quedó así chiquito. Ese es el Jesús de ellos. Yo tengo un Jesús que bajó de la cruz, murió y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder y gloria, y su gloria no tendrá fin. Y estoy completamente seguro que va a venir por nosotros, y sabe que nos va a estar esperando que el Señor dé la orden, porque todo está preparado. Están las mesas servidas, los ángeles están esperando nada más para que la novia llegue y nos atiendan. Pero usted tiene que comprar ese boleto. Usted debe de estar completamente seguro que ya lo trae en la bolsa, que sus vestiduras están blancas, limpias y resplandecientes, que no se vaya a quedar.
¿Y cómo las va a limpiar? ¿Cómo van a estar limpias y resplandecientes? Orando, leyendo la Biblia, congregándose, ayunando, diezmando, haciendo toda la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando usted hace eso, se mantiene encendida su lámpara y con suficiente aceite? Su vallado es fortificado, tiene protección de Dios, tiene unción de Dios. Y como le dije, los brujos necesitan veladoras, nosotros brillamos con luz propia. Nosotros siempre vamos a leer, entre más ore. ¿Saben que los demonios me han dicho que hay personas que desde el cielo se ven? ¿Por qué? Porque la luz, la gloria de Dios está sobre ellos. ¿Y cómo lo han conseguido? Orando. Su vida en oración. ¿Sabe cuál es su vida de oración? Son sus rodillas. Que usted siempre esté de rodillas. ¿Cómo va a pelear esa buena batalla? De rodillas. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? De rodillas. Si tiene algún problema, ¿cómo lo va a vencer? De rodillas. ¿Sabe que ahí viene en la Biblia un personaje, un rey que fue el profeta Elías y le dijo, dice el Señor, que arregles tu casa porque esta noche vienen a pedir tu alma? Y él, en lugar de ponerse a llorar o de ponerse a tomar porque era rey o porque tenía mucho dinero, él se hincó, lloró y le pidió al Señor y le dijo, Señor, ¿no te acuerdas que yo hice esto y esto otro y esto otro? Y el Señor es un Dios de misericordia. Por muy sucio que estés, el Señor te lava con esa sangre preciosa. Él te dice, yo te ayudo. Pero hay que buscarlo 24/7, 365 y por todo el resto que te quede de vida. No nomás de vez en cuando como algunos. No cuando necesitas, no cuando estás ahí que tienes alguna situación. Que lo buscan cuando quieren, hacen lo que quieren, leen cuando quieren. Y Dios hace como que te ayuda. Usted debe de tener conocimiento, sabe que hay muchas iglesias que quizás no predican como están oyendo ahí en este lugar. Y mire cómo está aquí, estuviera lleno. ¿Por qué? Porque aquí es un adiestramiento. Sabe que antes de ponerme a este lugar, mucha gente me hablaba, ¿dónde lo busco, pastor? ¿Dónde voy? ¿Dónde se congrega o qué? ¿O dónde puedo ir para recibir ahí lo que usted me pueda enseñar? Personas que me hablaban, ¿saben qué? Yo quiero aprender, ¿cómo le hago? Y ahorita que ya está este lugar, nos divierte. Pero ¿sabe qué? Así sea una persona. El Señor me dijo, con uno voy a multiplicar. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo a Dios. Todo lo que dice el Señor, yo lo creo. Todo lo que dice en la Biblia, dice la palabra allá en Jeremías, Él es el Dios de toda carne. Habrá lo imposible para mí. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo, no es en la Biblia y esa parte es palabra de Dios. Nosotros debemos de creer. Dice también la palabra que nosotros debemos de creer en Dios y que debemos de creer que le hay. Que debemos de confesar palabras de fe. Si estoy enfermo, por su llaga fui curado. Tengo al médico de médicos y doctor de doctores, al infalible, al dador de la vida. Ningún arma, por arma de fuego, por mano de hombre, me va a hacer algún daño. ¿Sabe que no nomás eso, cuando con esa piedrota, imagínense usted, si yo hubiera ido sentado en ese lugar, ellos me quieren volar la cabeza. Recibo muchas amenazas, siempre que se manifiestan, siempre me dicen que me van a matar. Y yo le digo, el único que me puede matar se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que me puede decir, hasta aquí ya no pasa. Y yo confío en Él. Yo por eso hago lo que hago. A veces me dicen los espíritus inmundos o los brujos, te estás metiendo donde no debes.
Mi Padre es el dueño del oro y la plata. Mi Padre es hizo la tierra y su plenitud, los mares, los lagos, hizo los aires, hizo los árboles, hizo todo. Y ahora, ¿dónde me voy a meter? Si me ha mandado, son órdenes específicas que he tenido de parte de Dios, desde de exponer a toda la inmundicia, a todos esos espíritus inmundos, a todos los principados, gobernadores, huestes de maldad, ángeles caídos, satrapas, súbditos, espíritus humanos de brujos, todo eso es lo que hace el Señor. Y le ha depositado a cada uno de nosotros, le ha depositado esa autoridad. Lo más que usted debe de agarrar esa autoridad. Usted debe de estar preparado para agarrar esa autoridad. ¿Saben que esas 70 personas, cuando regresaron con nuestro Señor Jesucristo, estaban maravillados? ¿Por qué? Porque decían, Señor, hasta los demonios se los sujetaban en tu nombre. Dijo el Señor Jesucristo, sí, yo veía a Satanás subir al cielo y caer como un rayo. ¿Por qué? Porque Él no tiene ese poder que tiene nuestro Dios, que es omnisciente. Nuestro Dios está en todas partes. Él tiene que subir al segundo cielo y bajar. Y eso es lo que pasa. Por eso Él subía y bajaba como rayos a rata. Es una rata, usted no le tenga miedo. No le hace nada. Imagínese a Job todo lo que le hizo. Le mató 10 hijos. Le quitó todo. Lo dejó tirado. Con enfermedad, con sarna. Hasta la mujer lo maldijo. Pero ¿qué pasó? Se le restauró todo, le dio todo otra vez al Señor. ¿Y sabe qué pasó ahí? Que Él dio permiso para atacarnos. ¿Por qué? Porque a veces es necesario. A veces somos altivos. No, yo soy el pastor. No, si me quiere hablar, una cita. Si me quiere pedir oración, deposíteme tanto. Aquí no se les pide nada, al contrario. Aquí está para ayudar uno. ¿Cómo voy a ejercitar mis dones si no los pongo en práctica? Por eso cuando me hablan o cuando me dicen, oiga, hay que ir a tal parte, yo voy. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy ejercitando mis dones. Yo sé que estoy haciendo tesoros en el cielo. Y no le tengo miedo a ninguna rata de esas porque no me hace nada. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo de Dios, porque me gusta mucho orar, me gusta leer mucho la Biblia, congregándome, diezmando, haciendo toda la voluntad de Dios, ayuno, hago todo lo que se pueda. ¿Sabe qué? Para ayudar a ustedes. Porque me gusta, me agrada lo que hago, se parte de Dios. Cuando me hablan, yo estoy listo, preparado. ¿Para qué? Para que ustedes reciban esa bendición que Dios tiene preparada para ustedes. Y que ustedes sepan de estos espíritus inmundos que están atacando las iglesias. En ninguna parte le van a dar un seminario como estos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pues yo tengo el conocimiento. Oye, ustedes no van a venir a recibir la oración. El único que va a orar por ustedes soy yo. Los demás no. No, aquí todos somos soldados, somos guerreros de Cristo. Aquí va a venir a prepararse. Aquí va a salir con la espada bien afilada, que usted pueda derrotar al enemigo, que usted no tenga miedo. Sabe que muchas veces nos atacan el pensamiento, nos ataca el sueño, nos atacan terrores, y a veces son asignaciones. ¿Por qué? Porque usted está bien. ¿Y qué pasa? Que el enemigo le pone una asignación y ya un vecino le hizo enojar porque le echó la basura, o el vecino se le frenó el carro y usted ya se enojó, ya se molestó, y esa asignación ya entró porque usted se enojó y el enemigo arremetió contra usted, arremetió contra la familia, arremetió contra todos. ¿Sabe que cuando le atacan a usted como es cabeza de familia, dice la palabra del Señor que Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación?
Y cuando usted tiene un problema de enfermedad, se va a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos, tercera y cuarta generación. Los más robustos dicen que son 80, 8 por 4, 32, 320 años de maldición, 320 años de que la diabetes se pasó, la hipertensión se pasó. ¿Y qué pasa cuando uno viene a los pies de Cristo y se somete a la voluntad de Dios? Eso se corta. Porque usted ya está cortando esos hilos, esas cuerdas son cortadas. Esa maldición se corta. Ya no llega a su demás familia, a su descendencia. Y estas personas que son usadas por la Kundalini, que son usadas por el espíritu de Pitón, esas personas, la maldición llega hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque esos son brujos, son hechiceros. ¿Saben que el brujo, el hechicero, llega un tiempo de que toda la brujería que haga a cualquier persona se le regresa a su familia en automático? Pero ellos no lo entienden. Ellos quieren seguir afectando al cristiano. ¿Por qué? Porque son asignaciones. Ellos buscan los premios. Saben que a nosotros se nos da galardones. Satanás a ellos les da premios. Y usted acuérdese que dice la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado y que descendió el Espíritu en forma de paloma y que el Espíritu lo impulsó a irse al desierto y que estuvo escondido 40 días y 40 noches, que no comió y no durmió, no bebió agua. Y cuando salió dice que tuvo hambre y le salió al encuentro Satanás y le empezó a decir de cosas y en una de esas le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y sabe que Dios dio los dones a todo el mundo, no nomás a los cristianos, a todos. Todo ser humano tiene dones. Pero ¿qué pasa? De que tienen un encuentro con Satanás. Esa rata se viste como ángel de luz cuando va a ver una persona que tiene un don y lo seduce. Así como nuestro Señor nos seduce a nosotros, Él también los seduce a ellos. Y también les dice: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y ellos les hacen caso. Y piensan que porque les van a dar esos premios, les dicen: vete a la iglesia, vete a esas iglesias y ataca al pastor, ataca a las personas. ¿Sabe? Aquí quería meter una asignación. Y yo me di cuenta, y usted cree que yo iba a dejar que metieran la asignación aquí. Oh, yo peleé. ¿Por qué? Porque se me dijo así: va a ir una persona y te va a decir que te va a ayudar, y esa persona va a empezar a maldecir y a orar, pero no va a orar, va a hacer imprecaciones para que el lugar sea maldecido, y que va a maldecir los baños, y que va a maldecir allá, y que va a maldecir acá. Y cuando uno cancela, por eso a veces es bueno cancelar. Cuando usted tenga un sueño en su mente, cuando usted sueñe algo, si es bueno, usted recíbalo. Pero si es malo, tiene que cancelar. ¿Por qué? Porque eso se le está avisando lo que le va a pasar o lo que le van a hacer. Entonces usted tiene que cancelar. Usted cancela y ya no pasa. Y yo, cuando el Espíritu Inmundo me estaba diciendo eso, yo estaba cancelando. Y le digo: ¿ahora qué va a pasar? No, pues ya cancelaste. O sea, no va a pasar nada. La gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hace las cosas. ¿Cómo va a obtener poder y autoridad usted? Leyendo la Biblia, congregándose, haciendo los designios de parte de Dios para que usted tenga todo lo que tenga que tener de parte de nuestro Dios. Sus vestiduras estén blancas, limpias y resplandecientes, que no haya mancha ni arruga. Dice que ningún lavador va a lavarlas tan blancas, por muy buen lavador que sea. Usted debe de prepararse siempre, todos los días. Yo no salgo de mi casa sin orar. Yo no salgo de mi casa
sin pedirle la protección a Dios, porque sabe que yo también necesito, no nomás ustedes necesitan oración. Saben que la semana pasada dijeron aquí, vamos a orar por usted, oren por mí. ¿Por qué? Porque uno también necesita. No soy infalible, el único infalible, el único que no le va a pasar nada es nuestro Señor Jesucristo. A mí me quieren tender lazo, a mí me quieren poner muchas cosas, saben que en un tiempo el enemigo, ¿cómo explicarle? Bueno, lo voy a decir así. Yo veía que pasaban ahí en la casa, pasaba una mujer y me di cuenta que así, pasaba viendo para allá, para la casa, para adentro. Y luego pasaba otra y así, como si estuviera algo perdido ahí dentro de la casa. Y yo siempre pregunto, siempre que pasa algo, y cuando tengo la oportunidad de preguntarle a un espíritu inmundo, le voy a ver por qué esas personas pasan y están viendo para acá. Pero antes de eso fue una mujer y sabe que uno tiene la costumbre de saludar, ¿verdad? Llega la persona, pues saluda. Entonces se da cuenta que dice así, quise saludar, pero me regresaron el brazo. Entonces hice una oración y pregunté al espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo me decía, te mandé mujeres y no la agarraste. Y no la agarraste. O sea, quiere decir, ¿sabe usted que hay una brujería que se llama brujería untada? Que nomás con que pasen y le hagan así, ya lo perjudicaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa mujer traía algo para cuando yo le agarrara la mano, iba a pasar algo. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo le hice así, me regresaron la mano. Automáticamente, nomás sentí así que me echaron la mano para atrás. Y ya después, no, pues gracias Señor, porque pues tú y pediste que yo le agarrara la mano a esa mujer, que no la saludara. Y pues usted debe siempre de orar antes de salir de su casa. Y cuando ore en su casa, debe de pelear por su familia, debe de pelear por la fuente de provisión, debe de pelear por sus hijos, debe de pelear por su esposo, por su esposa, debe de pelear por todo lo que tenga, por su casa, por lo que tenga o lo que no tenga, por lo que quiera tener. Usted tiene que pelear. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando ventaja. Nuestro Dios quiere que el enemigo no gane ventaja, pero nosotros en nuestra incredulidad dejamos que Él tenga ventaja, que Él vaya pasos adelante. Dios les bendiga y pues, es que a mí me apasiona todo esto.